Bueno, entonces retomando el control del ciclo, vamos a encontrar que estos heterodímeros de ciclina y ciclina dependiente de quinasa van a estar interactuando en diferentes puntos dentro del ciclo celular, ¿sí? Pero entonces, para darnos un ejemplo más puntual, miremos cómo pueden interactuar. Entonces, en el ciclo celular vamos a tener una parte que son las ciclinas dependientes de quinasa, ¿sí? Que fosforilan histonas y otras proteínas, incluso, miren, histonas, interesante. Y la ciclina, ¿bien? Entonces, aquí en el caso se muestra una ciclina mitótica, ¿sí? Que lo que va a hacer es inducir la formación del factor promotor de mitosis. Una vez se forma, la célula que está en G2 pasa a M y solo se forma cuando se ha verificado que la célula tenga todos sus componentes correctos. Una vez se da el ciclo, tiene que haber una proteína degradadora de ciclina que degrada esa ciclina. ¿Con qué fin? Con el fin de que no se vaya a producir una señal de que una célula de pronto erróneamente venga y entre en fase M sin haber sido revisada en G2. Bien. Así, de esta manera, también hay otras proteínas que pueden estar interactuando, por ejemplo en G1, que tienen el mismo principio, ¿sí? Se une la ciclina dependiente de quinasa con la ciclina, entonces forma el heterodímero y puede entonces señalar la replicación o gatillar la replicación a través de la fosforilación de otras proteínas, ¿sí? Finalmente, cuando eso pasa, ¿qué se tiene que hacer? Degradar, ¿sí? Principalmente la ciclina. Bien. Entonces, AB, pues ahí encontramos a veces algunas proteínas que operan pues de manera diferente, pero generalmente estos dos ejemplos nos sirven para este nivel, donde debemos entender que la ciclina se degrada para que no ejerza el papel promotor de ciclo, porque puede ser peligroso. Después, obviamente, pues de haber comprobado y haber hecho pasar la célula en esa fase del ciclo donde controla la ciclina. Bueno, aquí entonces encontramos los protooncogenes, pero entonces, ¿qué son los genes supresores de tumor que les mencionaba? Los genes supresores de tumor deben limitar el avance de la célula en el ciclo. Aquí, por ejemplo, les muestro el P27. Esta proteína, P27, se une a la ciclina dependiente de quinasa y inhibe, ¿sí? Inhibe lo que es entonces la continuidad de la señalización que dan estas células, ¿sí? Las atrapa. Generalmente puede ser por un proceso corto de tiempo hasta que la célula pueda retomar su actividad y seguir. Bien, entonces estas prácticamente son proteínas inhibidoras. Regulan actividades de los complejos ciclina dependiente de quinasa y G1 S, que se encuentra como dándole paso a esas dos fases, ¿sí? En las primeras etapas del ciclo celular, para el caso de P27. P20 también inhibe la proliferación celular por pérdida del control de ciclo, es decir, que también puede inducir una señal de paro que puede llevar incluso a la muerte de la célula, ¿sí? P27 también se ha encontrado que tiene mucho que ver con la verificación de la correcta replicación del ADN, ¿sí? Y bueno, generalmente cuando inactivan las ciclinas dependientes de quinasa, ¿sí? Que generalmente son las que más interactúan con esta proteína, pues se induce un tipo de reciclaje celular, ¿sí? De muerte celular programada, que corresponde a la apoptosis. Bueno, entonces miremos un ejemplo, ¿sí? De cómo se puede inhibir el ciclo celular a través de estas proteínas supresoras de tumor. Bien, entonces, E2F es un factor de crecimiento, es un factor de transcripción, ¿sí? Es un factor de transcripción que puede llevar a la expresión de los genes
que permitan continuar con el ciclo celular. Sin embargo, ella siempre va a estar atrapada por una proteína conocida como RBD, que traduce retinoblastoma. La proteína de retinoblastoma va a estar unida, ¿sí?, a este factor de transcripción, lo que inhibe en sí lo que es el ciclo celular. Entonces, ¿qué pasa cuando el ciclo celular debe avanzar? La ciclina y la ciclina dependiente de quinasa se ensamblan, bien, formando un heterodímero funcional que permite, por ejemplo, la transferencia de un fosfato, miren, la actividad quinasa retinoblastoma, y la liberación del factor de transcripción. Por esa fosforilación, retinoblastoma cambia configuracionalmente su forma y ya no se puede volver a unir al factor de transcripción, ¿sí? Pero supongamos que hay un daño en el ADN. Bien, entonces aquí vamos a ver una proteína que es la guardián del genoma, que está vinculada con procesos de detección de daños celulares, ¿sí? Una vez se activa este mecanismo, la célula dice: no debemos avanzar en el ciclo hasta que se repare, e induce la expresión de otras proteínas, por ejemplo, la P21. ¿Qué hace la P21? Bueno, prácticamente se une a la ciclina y no deja que interactúe con la ciclina dependiente de quinasa, lo que lleva a un bloqueo. Ese bloqueo causa entonces de que la proteína E2F, que es un factor de transcripción importante para iniciar el ciclo, pues no esté libre. Y si no está libre, no va a poder entonces hacer su función de iniciar la replicación, por ejemplo. Entonces, hasta que no se repare este daño, el ciclo quedaría parado. Sin embargo, una vez se repare este daño, la ciclina será degradada de pronto, puede ser degradada junto con el P21, o lo que pasa es que podría simplemente P21 ser modificado con fosforilación y liberar a la ciclina. Bien. Una vez se libera la ciclina, se forma el heterodímero, y ese heterodímero ya puede liberar entonces de retinoblastoma a la proteína E2F, lo que permitiría avanzar en el ciclo celular. Bueno, pero como les mencionaba, cuando los daños son significativos, la célula tiene que empezar un control, ¿sí? Y es el control más, digamos, sacrificado por la célula, más sacrificante, perdón, por la célula, que es inducir su propia muerte. Cuando los daños en el ADN son significativos y no se pueden reparar, se desencadena un proceso conocido como apoptosis. Bien, este proceso es un proceso fisiológico que principalmente está coordinado a partir de genes, ¿sí? Y se da en células pues que ya están muy viejitas, que tienen muchos años y que ya no pueden cumplir sus condiciones fisiológicas de la mejor manera, entonces se reciclan. Entonces miremos qué es la apoptosis, ¿sí?, o cuál es el mecanismo molecular. Entonces, hay dos rutas de la apoptosis, un camino intrínseco. En el camino intrínseco se detecta el daño en el ADN, ¿vale? Una vez ese daño en el ADN se detecta, vamos a ver dos proteínas especiales. Una que se llama NOXA y PUMA, ¿bien? Esas proteínas pues son activadas a través de P53 que dan la señal de que el ADN está dañado, ¿sí? Esas proteínas a su vez activan a dos proteínas que se encuentran en la membrana externa de la mitocondria, causando la apertura de un poro. Ellas dos se asocian, ¿sí?, VAX y VAC, y crean un poro. Ese poro permite la salida de algo que se conoce como citocromo C. El citocromo C automáticamente se ensambla con unas proteínas que están en el citoplasma, como APAF1, y forman el apoptosoma. El apoptosoma, a su vez, activa unas caspasas, que son unas proteínas proteasas,
¿sí? Que rompen todo lo que ven a su paso y tienen un nombre, pues la caspasa 3 y la caspasa 7, son bien caspas, por decirlo así. Entonces se activa, bien, esas caspasas ya empiezan entonces a cortar todas las proteínas y se empiezan a formar algo conocido como cuerpos apoptóticos, ¿sí? Se corta todo lo de adentro, pero ustedes saben que la célula está en un medio acuoso, se cortan muchas de las proteínas de membrana y se empiezan entonces a formar pequeñas vesículas con contenido celular. Después, en el cuerpo humano, generalmente esto se degrada por células del sistema inmune, como son los macrófagos. ¿Bien? Entonces, una forma de desencadenar este proceso es desde adentro, desde la misma célula detectando daños. Otra forma es induciéndolo desde afuera, pero es un proceso natural también. Ahorita les doy un ejemplo. Bueno, para eso tienen receptores de muerte celular, ¿sí? Donde responden a una cosa que es el Fas ligando, ¿sí? Bueno, una vez interactúan con el Fas ligando, se activa la caspasa 8 y 10. Eso activa a T-bit y a BIT, que finalmente pueden llevar a la activación de VAX y VAC. Por lo tanto, se activa entonces lo que es el apoptosoma con la salida de citocromo C y la célula finalmente muere.